El amanecer en una Inglaterra desgarrada por el conflicto no estuvo marcado por el canto de los pájaros, sino por el sonido amortiguado de sirenas y máquinas de guerra distantes. Joseph, con solo 5 años, yacía acurrucado entre mantas gastadas, sin darse cuenta de las decisiones que sellarían su destino en esa mañana gris. Margaret susurró: «Thomas, su padre, una sombra contra la tenue luz de la vela, y es hora de que hagamos esto por él». Margaret asintió, con lágrimas mezcladas con determinación en su rostro. Le dará una oportunidad de vivir lejos de este infierno. Su voz era un aliento tembloroso de esperanza. El dolor se sentía mientras empacaban la pequeña maleta de Joseph. Cada pieza de ropa doblada era también un adiós silencioso. La carta escrita con la elegante letra de Margaret temblaba en las manos de Thomas mientras la colocaba con cuidado encima de la ropa. «Cuando crezcas y sostengas a tu propio hijo en tus brazos», leyó suavemente Thomas, «sabrás por qué hicimos esto. Cada noche, mientras cuentes las estrellas, piensa en nosotros y sabrás que cada una de ellas es un beso nuestro que cruzó los cielos para llegar a ti». El amanecer trajo consigo el momento de la partida. El señor y la señora Finch, vecinos y amigos de toda la vida, estaban en la puerta. El señor Finch, un hombre fuerte y de pocas palabras, asintió con solidaridad. «Lo cuidaremos como si fuera nuestro propio», aseguró. «Thomas, Margaret, estará a salvo con nosotros en Estados Unidos». Joseph despertó a su nueva realidad en el asiento trasero del auto con sus ojos infantiles muy abiertos y llenos de confusión. «Mamá, papá», llamó su pequeña voz, perdida en medio del ruido del motor y los sollozos ahogados de Margaret mientras se alejaban. «Shh», lo consoló la señora Finch, sosteniendo suavemente su mano. «Vas a emprender un largo viaje y veremos un mundo nuevo y maravilloso. Tus padres te han dado un regalo muy especial y un día entenderás todo esto». La carta permaneció sellada, guardando secretos y sacrificios que Joseph solo desentrañaría años después, un legado de amor que trascendió el tiempo y la guerra, esperando el momento en que su corazón estuviera listo para comprender la profundidad de lo que significa ser aparente. Algunos años después, en un día cualquiera, los primeros rayos del sol de la mañana iluminaron la fachada de una pequeña papelería en la esquina de Maple Street en una tranquila ciudad del medio oeste de Estados Unidos. Fue allí donde Joseph, que ahora tiene 16 años, comenzó su día mucho antes de que llegaran los clientes, barriendo el crujiente piso de madera. Bajo sus pasos decididos, los recuerdos de Inglaterra lo observaban con una mezcla de orgullo y cariño. «Joseph, no tienes que llegar tan temprano todos los días», dijo la señora Finch con su suave voz, resonando entre los estantes llenos de periódicos y revistas. Él la miró, una leve sonrisa iluminando su rostro aún juvenil. «Quiero hacer esto». «Me diste un hogar, es lo menos que puedo hacer», respondió Joseph. La señora Finch se secó las manos en el delantal y se acercó a él. «Ya eres parte de nuestra familia, Joseph. Nunca ha sido solo una cuestión de deuda». Joseph asintió con los ojos brillando de gratitud. «Lo sé, pero no puedo evitar pensar en todo lo que ustedes y mis padres hicieron por mí», dijo. «Quiero honrarlos». El señor Finch, un hombre de pocas palabras, se levantó y puso una mano en el hombro de Joseph. «Hijo, tienes más fuerza de carácter que la mayoría de los hombres. Tu padre y tu madre estarían muy orgullosos». Joseph permitió el breve consuelo del gesto paternal. Al llegar a la adolescencia, el trabajo en la papelería se había convertido en una constante en su vida, moldeándolo tanto como las historias y consejos de los Finch. Aprendió el arte de la contabilidad, la habilidad de interactuar con los clientes, sobre todo, la importancia de la comunidad. Las monedas que tintineaban en su mano al final del día no eran solo el resultado de su trabajo, sino el sonido tangible de la confianza y la esperanza que los Finch depositaron en él. Con un salario modesto, Joseph no solo se mantenía a sí mismo, sino que también contribuía a la papelería y al hogar que había encontrado con los Finch. Era una vida sin lujos, pero rica en valores y amor, un testimonio vivo del poder de la bondad humana en medio de las sombras de la guerra que apenas podía recordar, pero que había moldeado cada contorno de su destino. Los años pasaron como las páginas de un libro, y Joseph, con un corazón madurado por las estaciones de la vida, se encontró enamorado de una mujer cuya presencia era como el despertar de primavera después de un largo y duro invierno.
Su nombre era Elizabeth, con ojos tan verdes como los campos ondulados de su lejana Inglaterra que apenas podía recordar. Ella es como un sueño, confesó Joseph al señor Finch mientras cerraban la papelería en una tarde ventosa. Finch, con una sabia sonrisa, respondió: cuando encuentras a alguien que hace que el mundo se detenga por un momento, hijo, agárrate fuerte, no lo sueltes, escuchando los consejos del señor Finch. Joseph y Elizabeth, de la mano, se prometieron la eternidad frente a sus amigos y familiares. Joseph había encontrado en los Pinzones, no mucho después, la alegría. Se desbordó como una lluvia de verano cuando Elizabeth trajo al mundo a un niño con ojos tan brillantes como las estrellas más lejanas. James. Esa noche en el hospital, mientras Elizabeth descansaba, Joseph caminó por el pasillo acunando a James. Su corazón tocaba una sinfonía de amor y asombro mientras miraba el rostro pacífico de su hijo. Sintió un llamado profundo, un susurro del pasado que guió su mano hasta el fondo del cajón donde descansaba la carta de sus padres biológicos, el legado que había conservado pero que nunca había leído. Tuvo el coraje de enfrentar, con manos temblorosas, rompió el sello de la carta y las palabras escritas con el peso de un último adiós se revelaron bajo la tenue lámpara de la habitación del hospital. Mi querido José, leyó en voz alta a su hijo dormido, el mayor dolor de un padre es salvar a su niño a costa de nunca verlo crecer. Nuestro amor por ti es ilimitado, pero nuestra nación está en ruinas. Hicimos lo necesario para que pudieras tener la oportunidad de vivir, para amar, ser un padre. Cuídalo. Nuestros queridos amigos, los Pinzones, le amaron y dígale que nuestra última visión fue su inocencia y nuestro último pensamiento fue su futuro. La carta tembló en sus manos mientras el peso de los años y el sacrificio de sus padres realmente se hundía en ese momento. Sosteniendo a su propio hijo, José entendió la profundidad del amor que trasciende todas las barreras, incluso las de la muerte. Te prometo, le susurró a James, siempre sabrás lo amado que eres y te contaré sobre los abuelos que dieron todo por nosotros, vivirán a través de nuestras historias, hijo mío. Cada noche, bajo el dosel estrellado que abrazaba el pequeño pueblo estadounidense, Joseph compartía historias de un tiempo y lugar lejanos para James, su hijo, el niño con ojos tan atentos como la luna y el mar, absorbió cada palabra sobre sus abuelos como héroes de una época. Grabados en la memoria y la historia fueron el valiente James, valiente y lleno de amor, José decía, su voz un faro de fuerza y ternura, su coraje corre por tus venas. Pasaron los años y James, ahora con la vitalidad de la juventud pulsando en su espíritu, anhelaba construir algo propio, algo que podría ser un testimonio de la valentía que tanto admiraba en su antepasado. Voy a construir una empresa, papá, una que podría enorgullecer al abuelo y a la abuela, prometió, sus ojos brillando con determinación. La vida, sin embargo, tenía un golpe duro e inesperado reservado. Como una tormenta que surge sin previo aviso, reclamó el hogar de José en un terrible incendio, llevándose consigo a los padres adoptivos que lo habían criado y a la amada compañera que amaba. José se encontró en medio de las cenizas de su mundo, sin sus padres adoptivos y sin Isabel. Los reconstruiremos juntos, papá, lo consoló James, juntando sus manos desgastadas entre las suyas llenas de juventud y promesa. El apoyo emocional de James fue un ancla en la tormenta, un susurro de esperanza en la sinfonía de la tristeza. Pero los cimientos de un hogar van más allá de los ladrillos y el concreto, están hechos de recuerdos y amor, y Joseph lo sabía. A pesar de los esfuerzos incansables, los días se convirtieron en años, la reconstrucción física de un hogar seguía siendo un sueño esquivo. La casa en su esencia se ha convertido en algo etéreo, se mantiene vivo solo en las historias que compartimos y el legado que deseo transmitirte a ti, James. No es la estructura, James, es lo que sucedió dentro de ella, confesó Joseph en una noche de nostalgia, tocando suavemente el pecho de James. Y James, con el brillo de comprensión en sus ojos, abrazó a su padre, sabiendo que el verdadero hogar era el amor que compartían, un amor que, a pesar de las pérdidas, nunca podría ser destruido. James y su padre vivían en una pequeña y humilde casa alquilada, con la esperanza de reconstruir su hogar. Algunos años después, James conoció a Mónica y comenzaron una vida juntos, y en una brisa otoñal que traía cambios, no solo en las hojas.
Dancing in the Wind, pero también en la vida de Joseph sentado en su modesta habitación rodeado de fotografías que presenciaban un pasado más feliz, contemplaba la invitación de su hijo. «Papá, necesitas estar con nosotros. La casa es lo suficientemente grande y a Mónica le encantaría tenerte cerca», dijo James, cuyos ojos expresaban una sinceridad que desafiaba cualquier sombra de duda. Joseph, con arrugas marcando el paso del tiempo en su rostro, vaciló. «Querida, no quiero ser una carga. Ya has vivido tanto tiempo sin mis preocupaciones». La esposa del señor Joseph, Mónica, interrumpió, una mujer de gestos tranquilos y una sonrisa acogedora. «Lo consideramos una bendición». Cada palabra fue un ladrillo en la construcción de una nueva etapa en la vida de Joseph, pero el peso de la edad y las cicatrices de la pérdida le robaron el antiguo entusiasmo. La idea de su hogar, el que había compartido con amor y risas, ahora estaba envuelto en desesperación. Recuerdos de sus padres adoptivos, de la esposa perdida y del hogar que ya no existía, eran fantasmas que lo visitaban en las silenciosas horas de la noche. «James, mi corazón está cansado. Sueño con la casa», Joseph comenzó, su voz temblando como hojas en el viento. «Siento que estoy persiguiendo un recuerdo que tal vez debería dejar ir. Papá, la casa donde creciste puede haber desaparecido, pero donde quiera que estés, ese es mi hogar». «Es nuestro hogar», respondió James, sosteniendo las manos de su padre y transmitiendo fuerza a través de su toque. «Tu presencia es lo que hace que cualquier lugar sea un hogar para mí». Fue una promesa silenciosa pero palpable que fluyó entre ellos, la promesa de que Joseph nunca estaría solo, incluso si el destino le robaba todo lo tangible. Con el paso de los años, los días en que Joseph se unía a James y su esposa en la mesa se estaban volviendo cada vez más raros. Las conversaciones que alguna vez estuvieron llenas de calidez e interés ahora se redujeron a intercambios formales y miradas fugaces. El espacio entre las palabras creció, al igual que el silencio que flotaba en el aire. En su mecedora, Joseph contemplaba el jardín a través de la ventana, sus manos temblaban ligeramente sobre la manta que descansaba en su regazo. La avanzada edad de Joseph y un derrame cerebral le habían robado parte de su movilidad y, con ella, un pedazo de su independencia. Recordó a su difunta esposa con doloroso cariño, sintiendo el peso de su ausencia todos los días. En una tarde particularmente tranquila, Joseph se volvió hacia James, quien estaba absorto en su computadora portátil, y le preguntó vacilantemente: «James, ¿soy una carga para los dos?». James intercambió una mirada perpleja con su esposa antes de responder: «Papá, hemos estado muy ocupados». «No eres tú. Es solo que…». Joseph sabía que las excusas tocaban una verdad más compleja. «No necesitas escatimar en mis sentimientos. Entiendo que la vida continúa. Tal vez debería hacerlo». Antes de que pudiera terminar la frase, James se acercó, poniendo su mano sobre la de su padre. «Te amamos. Encontraremos una manera de hacer que esto funcione todos juntos». Pero las palabras fueron una bomba. Joseph sabía que el amor y la convivencia no siempre bailaban al mismo ritmo. En su corazón, la soledad aún susurraba, preguntándose si la solución realmente se encontraría en la presencia o tal vez, paradójicamente, en la ausencia. Con cada día que pasaba, Joseph sentía que la casa se hacía más grande y más silenciosa, un vasto espacio donde alguna vez resonaron las risas. No fue solo la distancia física la que creció, sino un abismo emocional que parecía insuperable. Una noche, mientras el crepúsculo proyectaba largas sombras en la sala de estar, Joseph se sentó en silencio, solo acompañado por el tic-tac del reloj que parecía hacer eco del dolor profundo en su corazón. «Ya ni siquiera me miran de la misma manera», murmuró para sí mismo, sus ojos brillando con lágrimas incipientes. En una mano, sostenía una foto de los tres, un recordatorio de tiempos más felices. «Tal vez es hora de que encuentre un nuevo lugar al que llamar hogar», pensó en voz alta. Las palabras sabían a cenizas en su boca. Al día siguiente, bajo el pretexto de una conversación informal, Joseph buscó claridad. «James, querida, me parece que tú y Mónica están aquí cada vez menos. Me he convertido en una carga». James, desconcertado, bajó la mirada buscando palabras. «Papá, no es que ese trabajo haya sido una locura.
Simplemente estamos muy ocupados. Eso es todo. Mónica asintió con una sonrisa amistosa sin poder enmascarar el malestar. Realmente estamos abrumados, Joseph, no es por tu culpa. Sin embargo, las palabras no dichas flotaban pesadamente en el aire y Joseph sintió una punzada de tristeza. Su presencia, una vez una fuente de alegría, ahora parecía flotar sobre sus vidas como una nube oscura después de unas semanas. El día en que el sol apenas había salido y aún cubría las calles, James entró a la habitación de Joseph. El aire tenía la frescura de un nuevo amanecer, pero el corazón de Joseph parecía ignorar la promesa del día. «Papá, hoy es un gran día», dijo James con una sonrisa. Joseph lo miró con una expresión cansada y sospechosa. «¿Qué quieres decir con eso, hijo?» «¿A dónde vamos?», preguntó con voz frágil, aunque en el fondo temía ya saber la respuesta. «Es una sorpresa, pero créeme, te gustará», insistió James. Durante el viaje en auto, James ayudó a Joseph a vestirse con una paciencia que solo el amor verdadero podría sostener. Joseph se preguntaba, ¿y si me llevan lejos? ¿Y si mi hijo ahora me abandona en un asilo de ancianos? Las calles se deslizaron junto a la ventana, cada una contando una historia del pasado de Joseph, hasta que el auto se detuvo. La vista ante él hizo que su corazón se detuviera. Era la calle donde había crecido, donde cada ladrillo y piedra sabía su nombre. «¿Estamos aquí?», preguntó Joseph, con un miedo conmovedor atravesando su voz, mientras miraba la casa que una vez había sido el telón de fondo de tantos recuerdos. James miró a su esposa y asintió antes de girarse hacia su padre, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. «¿Recuerdas cómo solías hablar sobre reconstruir la casa que perdiste?» «¿Cómo era un sueño tuyo?», preguntó James. Joseph asintió, con la respiración atrapada en su garganta. «Pero yo abandoné ese sueño hace mucho tiempo, hijo», dijo. «Bueno», continuó James con un destello de emoción, «pensé que era hora de que algunos sueños se hicieran realidad». Luego, lo llevaron hasta el portón recién pintado, cruzando el camino de piedra hasta la puerta principal. Joseph sintió una mano amiga en su hombro y le colocaron una llave en la mano. «Bienvenido a tu nuevo hogar, papá», dijo James con lágrimas en los ojos. «Este es tu lugar reconstruido, tal como siempre quisiste». Joseph miró la casa, a James, la llave en su mano, en un remolino de emociones. Dio un paso adelante, cruzando el umbral de un sueño que pensó que había sido olvidado. El desconcierto de José fue visible en sus ojos cansados, una mirada de alguien que había perdido la fe en finales felices. Sin embargo, en ese momento, algo en la expresión de James sugirió un resultado diferente a la historia que había estado narrando en su mente. «Sé que todo esto ha estado confundiendo, papá», comenzó James, con voz emocionada, «pero hay una razón para todo este ajetreo, un proyecto que Mónica y yo hemos estado manteniendo en secreto». Joseph miró a su hijo, la anticipación crecía dentro de él como una ola a punto de romperse. «¿Un proyecto?», repitió su voz vacilante, con miedo de permitirse la esperanza. James asintió, tomando las manos de su padre. «Sí, un proyecto para ti, para nosotros. Sabemos cuánto hablas de esa vieja casa, cuánto significó para ti. Así que decidimos que era hora de traerla de vuelta». Una pausa llenó el aire, vibrando con la tensión del momento. Antes de que James continuara, «Hemos reconstruido la casa, papá, cada ladrillo, cada marco de puerta, cada ventana, tal como lo recordabas. El seguro cubrió más de lo que esperábamos, y con un poco de esfuerzo y ahorros, queríamos que esto se hiciera realidad». Las lágrimas brotaron de los ojos de Joseph, corriendo por las arrugas del tiempo, cada una contando la historia de un sueño que nunca se había atrevido a creer que se haría realidad. «Mi hogar», su voz era un susurro incrédulo y frágil. «Tu hogar, nuestro hogar», reforzó Mónica, abrazando a Joseph tanto como sus palabras. En los días que siguieron, la casa, que alguna vez fue un mero bosquejo en los recuerdos de Joseph, ahora se encontraba ante el rebosante de vida y promesas. Y así, cada fin de semana, se reunieron Joseph, James y Mónica, no solo para celebrar la reconstrucción de una casa, sino también para reafirmar un vínculo que el tiempo y la adversidad no pudieron deshacer. Entre risas e historias compartidas, Joseph encontró algo más que un techo bajo el cual descansar, encontró pruebas tangibles del amor inquebrantable de su hijo.
Cada encuentro se convirtió no solo en una visita, sino en una renovación de los votos familiares, un compromiso mutuo de amor, cuidado y eterna gratitud. Esa fue la historia. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.